En este tutorial vamos a aprender a crear una interfaz con texto e imágenes en pantalla. Y en la segunda parte os voy a enseñar ya cómo hacer este texto variable que estáis viendo que cambia cuando vamos consiguiendo los aros por el mapa. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta, así que como ya sabéis, clic derecho, creamos una nueva carpeta y yo la voy a llamar interfaz. Una vez tengamos la carpeta, entramos en ella y vamos a crear un blueprint que va a tener toda la información de nuestra interfaz. En este caso seleccionamos User Interface y Blueprint Widget. Esto es un tipo de blueprint que lo que hace es básicamente guardar toda la información del texto o de la imagen o de lo que sea que se va a mostrar en pantalla al jugador. Así que lo seleccionamos y le ponemos un nombre. En este caso yo lo voy a llamar simplemente interfaz. Ahora abrimos el blueprint y en mi caso lo voy a poner un momentito así en grande para que lo veáis bien. Y lo primero que os quiero enseñar es que si arrastramos la flecha que hay aquí en medio, podemos trabajar en varias resoluciones. Esto quiere decir que ya de por sí vamos a crear una interfaz dinámica capaz de adaptarse a todos los tipos de pantallas. ¿Y cómo empezamos a construir esta interfaz? Pues de forma muy sencilla. Vamos a ir a la ventana paleta y vais a ver que hay una lista con un montón de elementos y un montón de botones y de cosas que podemos arrastrar a nuestra interfaz. En este tutorial nos vamos a centrar en imágenes y en texto, así que voy a arrastrar una imagen a nuestro blueprint. Pero como vais a ver si estáis haciendo el tutorial al mismo tiempo, no puedo ni mover la imagen de sitio, ni puedo rescalarla, ni nada. Y lo mismo ocurre si arrastro un texto. Si lo arrastro ahora directamente vais a ver que tampoco puedo mover el texto de sitio, ni hacerlo más grande, ni modificarlo, ni nada. ¿Cómo arreglamos esto? Pues vamos a ir al buscador de la ventana de paleta y vamos a escribir panel de lienzo. Si lo tenéis en inglés, este elemento se llama Canvas Panel. Y entonces lo arrastráis. Y con esto ya se podría decir que tenemos un lienzo que representa nuestra pantalla. Voy a quitar el texto del buscador y vamos a arrastrar ahora sí un bloque de texto a este panel de lienzo. Como veis, ahora ya tenemos el texto y sí que me permite moverlo por la pantalla y posicionarlo donde nosotros queramos. Entonces, teniendo en cuenta que este rectángulo así seleccionado azul es nuestra pantalla, si lo pongo aquí en la esquinita, ese texto va a aparecer en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así que, ¿cómo modificamos este texto? Pues lo seleccionamos y en el panel de la derecha vamos a buscar donde pone simplemente texto y veréis que está escrito bloque de texto. Lo seleccionamos, lo borramos y podemos escribir lo que nosotros queramos. En este caso estoy escribiendo consigue los aros. Y como veis, justamente se cambia al texto que hay en pantalla. Y así de fácil es cambiar el texto que vosotros queráis poner en pantalla. También podemos cambiar el color en el apartado color y opacidad y simplemente pues elegimos el color que nosotros queramos utilizando esta rueda. En este caso yo creo que lo voy a dejar en amarillo, que es lo que os había enseñado al principio. Hago un poquito de zoom y como veis también podemos cambiar incluso la fuente, es decir, si tienes varias fuentes instaladas en Unreal Engine puedes cambiarla, en este caso estoy poniendo Roboto, también podemos cambiarla si la queremos en cursiva o en negrita. Y en el apartado tamaño también podemos cambiar el tamaño del texto si lo queremos más grande o más pequeño. En este caso creo que 30 está bien. Otra cosa también muy guay es que en el Outline Settings podemos poner un contorno a nuestro texto. Si cambiamos el Outline Size, en este caso por ejemplo le pongo 5, veremos que aparece un trazo negro alrededor de nuestro texto. Pero de momento voy a poner el Outline en 0 ya que os quiero enseñar cómo poner una sombra a nuestro texto. Para ello vamos a desplazamiento de sombra, lo desplegamos y vais a ver que también hay otro desplegable que se llama color de la sombra. Lo abrimos y buscamos el canal alfa. Si cambiamos este valor de 0 a 1 y ahora hago zoom, vais a ver que ha aparecido una sombra detrás de nuestro texto. Esto podemos ajustarlo pues cambiando el canal alfa. Si lo ponemos en 0,5 pues tendrá la sombra un poco más débil y si la dejamos en 1 será una sombra bastante más fuerte. También si cambiamos los valores de X e Y, podemos posicionar la sombra más arriba, más abajo, más a izquierda o más a la derecha. Así que lo dejáis a vuestro gusto y vamos a seguir. Voy a aprovechar un momentito para compilar y guardar y vamos a arrastrar ahora una imagen para enseñaros cómo funciona el tema de las imágenes en la interfaz. Lo arrastramos y veis que aparece un rectángulo blanco. ¿Cómo cambiamos esto a una imagen? Pues en el panel de apariencia, en la sección de imagen, simplemente pues en el desplegable podemos seleccionar cualquier imagen de estas de aquí del motor. Por ejemplo, aquí este símbolo de Android, lo seleccionamos y ya tendríamos una imagen en nuestra interfaz.
Como estáis viendo, si pongo el ratón encima, esta imagen es un PNG. Esto nos indica que Unreal Engine trabaja muy bien con imágenes PNG, así que estas son las que vamos a usar para nuestro proyecto. Así que lo primero que voy a hacer es buscar una imagen PNG a mi gusto. Para ello me he ido aquí a Pixabay, vosotros podéis usar la página web que queráis, he buscado anillo y en la sección de ilustraciones, que son imágenes que tienen un fondo transparente, he buscado pues un anillo que me gustara. En este caso he seleccionado este último. Como veis, es una imagen totalmente libre de derechos para lo que nosotros queramos y le he dado a descarga gratuita y me la ha descargado en PNG. ¿Por qué PNG? Pues porque tiene el fondo transparente. Estos cuadraditos de aquí del fondo simplemente son transparentes, así que la descargamos y la importamos a Unreal Engine. Lo que ocurre es que al importar la imagen de mi ordenador, si os fijáis, aparece un símbolo de prohibido indicando que no podemos arrastrar la imagen al Content Drawer. Así que, ¿cómo solucionamos esto? Pues le damos clic derecho y vamos a seleccionar la primera opción donde pone Import to Game. Seleccionamos nuestra imagen PNG y la abrimos. Con esto ya tenemos la imagen en nuestro motor y vamos a ponerla en nuestra interfaz. Para ello volvemos a la interfaz, voy a arrastrar una imagen e igual que antes en el panel de imagen abrimos el desplegable y voy a buscar el nombre de la imagen, en este caso se llamaba Ring. La selecciono y vais a ver que el rectángulo blanco cambia por nuestra imagen. Ahora simplemente tenemos que ajustarla y ponerla como nosotros queramos. Principalmente para que no aparezca esta imagen totalmente deformada. Otro elemento también muy importante de la interfaz que seguramente os sonará si habéis visto mi tutorial sobre decals es el Z-Order, básicamente cómo hacemos para indicarle a Unreal qué objetos están por encima y qué objetos están por debajo en la interfaz. Y para ello, si cambiamos el Z-Order, ahora por ejemplo he puesto el texto en 1, el texto está por encima. Si lo pongo en 0, veremos que el texto se debería poner por debajo, pero no lo hace porque el anillo también está en 0. Así que si lo cambio a 1, veréis que el anillo se pone por encima. Y finalmente voy a arrastrar un bloque de texto para poner el texto de nuestra puntuación de los anillos que hemos recogido. De momento lo voy a dejar en 0. Voy a poner el anillo un poco más bonito. Vamos a compilar, guardar. ¿Y qué ocurre si le damos al play? Pues vais a ver que cuando arrancamos el juego, la interfaz no aparece en pantalla. Y esto obviamente es un problema, así que ¿cómo lo solucionamos? Pues para ello tenemos que empezar a trabajar en blueprints. Podríamos, por ejemplo, abrir el blueprint del nivel, pero no tendría mucho sentido, ya que entonces cada vez que creáramos un nuevo nivel, tendríamos que volver a crear la interfaz, y en general una interfaz suele ser consistente durante todo el juego. Así que tenemos que buscar otra solución. Y por suerte la tenemos, ya que hay un blueprint que siempre está presente durante todo nuestro juego. Y este es el blueprint del modo de juego o del Game Mode. Para acceder a este blueprint tienes que irte a Ajustes del mundo o World Settings si lo tienes en inglés. Si no te aparece por lo que sea, puedes irte al panel de ventana y activa Ajustes del mundo o World Settings. Y te debería aparecer en general al lado del panel de detalles. En este panel veremos que hay un modo donde pone Game Mode. Y en el desplegable vamos a hacer clic en la carpeta con una lupa para encontrar este archivo. Lo voy a abrir y si es la primera vez que lo abrís vais a ver esta pantalla, donde simplemente tenéis que darle a donde pone Open Full Blueprint Editor. Hacéis clic y esto debería abrir el editor de blueprints. Una vez dentro, lo primero que vamos a crear es un nodo llamado Event Begin Play. Esto es un nodo que se activa cuando comienza el juego. Así que nos va a ir perfecto para conseguir que cuando se inicie el juego también se active la interfaz. Y ya sabéis, desde la flecha esta vamos a arrastrar y vamos a crear un nodo para mostrar nuestra interfaz en pantalla. Este nodo se llama Create Widget y servirá para seleccionar nuestro widget que contiene la interfaz. Ahora simplemente en la parte donde pone Class abrimos el desplegable y seleccionamos nuestra interfaz. En este caso, como ya sabéis, se llamaba interfaz. Una vez teniendo esto, incluso si compilo y le doy a guardar, vais a ver que si le doy al play, aún así no aparece en pantalla. ¿Esto por qué es? Pues porque el nodo de Create Widget lo que hace es cargar la interfaz. Se puede decir de alguna forma que la pone en el juego, pero no la muestra. Vamos a necesitar un nodo extra que le indique a Unreal Engine que queremos mostrar la interfaz en pantalla en este momento. Para ello vamos a buscar un nodo que se llama Añadir a ventana gráfica, o si lo tienes en inglés, se llama Add to Viewport.
Así que simplemente con estos 3 nodos, si ahora vuelvo a compilar, veremos que da un error y esto simplemente porque también tenemos que unir los 2 puntos azules. Así que lo arreglamos, voy a volver otra vez a compilar, a guardar y si le doy al play... Y ahora sí que sí, finalmente ya tenemos nuestra interfaz en pantalla y ya veis que no ha sido tan complicado. Aún así, estáis viendo que al pasar por encima de los aros el número no se actualiza. Esto es porque es un texto fijo. Si vuelvo a la interfaz, vais a ver que si ahora cambio el texto este de un 0 a un smiley, pues le puedes dar a like y también vais a ver que cambia en pantalla. Y antes de explicarte cómo hacer este texto variable y empezar la parte difícil del tutorial, te quiero explicar algo también fundamental, que son las anclas, esta florecita que estáis viendo aquí en la esquina de nuestro cuadro. Y es que si vamos al panel de anclas, que lo tenéis al principio del panel de detalles, vemos que podemos anclar el texto a una parte de la pantalla. Por ejemplo, si ahora pongo mi anillo en el centro y el smiley en la otra esquina, estamos viendo que aún así están anclados en la zona izquierda de la pantalla cuando realmente deberían estarlo en la zona derecha. Y el anillo debería estarlo en el centro. Pero para este tutorial lo voy a dejar así. Vamos a compilar y os voy a enseñar qué pasa cuando reescalamos la pantalla de tamaño y la hacemos más grande o más pequeña. Como veis ahora mismo, mientras voy cambiando de tamaño a la pantalla, el anillo va desapareciendo de la pantalla y de la vista, mientras que el texto siempre se queda anclado a la misma posición. Pues para eso precisamente son las anclas. Incluso veis que el smiley aparece y desaparece dependiendo del tamaño de la pantalla. Así que es muy importante que cuando pongas elementos en tu interfaz los ancles a donde quieras que estén fijos. Para ello, para arreglarlo, voy a volver a poner el anillo ahora en el ancla que está en el centro. Veis que la florecita se pone en el centro. Y vamos a hacer lo mismo con el smiley. Lo selecciono y ahora lo voy a anclar en la parte superior derecha. Y como veis, la flor también se pone a la derecha, así que compilo y guardo. Y si ahora reescalo la ventana, veis que los elementos se quedan fijos en el mismo lugar. Así que ya sabéis, es un detallito tontito, pero es fundamental para que la interfaz de vuestro juego no se rompa. Así que por último voy a volver a poner todo en su sitio como estaba antes. Y en el próximo tutorial vamos a aprender a hacer un texto variable que vaya cambiando dependiendo de la información que le estemos dando mediante blueprints. Así que a partir de aquí tienes dos opciones. Si ya controlas blueprints, puedes irte directamente a la segunda parte de este tutorial, y si nunca has usado blueprints antes, sí te recomiendo muchísimo que veas mi introducción a los blueprints, donde vamos a crear todos estos aros que estás viendo en pantalla y además donde explico cómo funcionan los blueprints desde cero para principiantes. Así que por mi parte solo daros las gracias a todos por la buena acogida que está teniendo este canal. Recordaros también que estamos creando una comunidad muy chula de desarrolladores de Unreal Engine en Discord y que tenéis el enlace en la descripción. Suscríbete y déjate un buen like si te ha sido útil este tutorial. Y nos vemos en el próximo lunes de Unreal. Y es que a partir de aquí os confirmo que todos los lunes va a haber vídeo de Unreal Engine, para empezar la semana con un poquito de ilusión. Así que espero que os guste la noticia y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!